A partir de este momento, iniciamos Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. Un espacio para afianzar tu fe y ayudarte a ir a un nuevo nivel. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo al 561-541-8002. Con ustedes, la pastora Teresa Santiago. Bienvenidos. Nos lleva al pie. Mil bendiciones, mis queridos amigos y hermanos que se encuentran ahí ya en esa conexión directa para poder bendecir el nombre de nuestro Señor a través de este programa. Principios para vivir. Aquí estamos una vez más agradecidos con nuestro Dios por la bendición que nos da de poder estar al aire y transmitir en vivo y en directo para todo el mundo. También usted puede ir a nuestro canal de YouTube y poder buscarnos allí como Pastora Teresa Santiago, y estamos subiendo todo el contenido de nuestra programación para que usted pueda ser edificado espiritualmente y allí pueda crecer espiritualmente también, escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Hemos estado hablando en nuestro programa anterior en una serie que hemos titulado Dios es la fuente, y hemos compartido varios temas de Dios es la fuente, y en el programa pasado estuvimos viendo que Dios es la fuente de nuestra salud. Y quiero presentar hoy como segunda parte esto: Dios es la fuente de la salud. Vimos anteriormente dos principios bíblicos que lo confirmaron y lo confirman. Número uno, que Dios mismo se proclamó como el yo soy. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Y no hay nadie más. Y si alguien más trata de proclamarse el sanador, queda descalificado ante Dios. Número dos, que en el ministerio de Cristo Dios cumplió las profecías del Mesías prometido que vendría tanto a salvar como a sanar. Estamos poniendo esta base y para el día de hoy continuamos hablando sobre este tema. Dios es la fuente de salud, pero en su segunda parte vamos a estar entrando en materia, por lo cual te pedimos a ti que vas entrando en este momento a conectarte en este programa, en esta transmisión, que puedas escribirnos allí y también puedes anotar tu necesidad de oración y estaremos orando por ti. Mayormente, pues al final quiero estar orando por tu necesidad de salud, y Dios es el Todopoderoso para venir a manifestar su poder, su gracia, su misericordia y poder sanarnos. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de nuestra salud. Es importante entonces que podamos comprender que aunque Dios es nuestra fuente de salud, debemos tener una actitud correcta al venir ante Él para que sane nuestras enfermedades. Pero mira, aunque Dios nos sane temporalmente aquí en la tierra, porque este cuerpo es un cuerpo que un día morirá, pero es importante tener en cuenta que pues este cuerpo es temporal en la tierra. Y si no es que llega el rapto de la iglesia pronto, pues seguiremos aquí. Y si no, pues este cuerpo, si llega el rapto de la iglesia, nos iremos en este cuerpo. Pero de otra forma, pues este cuerpo morirá. Pero Dios lo resucitará y será un cuerpo glorificado para siempre en el cielo. Así es de que, pues, mientras que estemos en este cuerpo, Dios sanará nuestras enfermedades, pero tomamos en cuenta que en la eternidad tendremos este cuerpo glorificado, el cual ya no se enfermará, no va a venir a enfermarse. ¿Cuáles son entonces algunas verdades bíblicas que Dios quiere que sepamos acerca de la sanidad que Él nos
Es muy importante reconocer estas verdades que Dios nos da. Y número 1, que la sanidad divina es un don de la gracia de Dios para todos. La sanidad es una bendición, es un don de gracia para todos, así como la salvación es por gracia mediante la fe. Efesios 2:8 nos habla que por gracia somos salvos. Entonces también la sanidad Dios nos da por gracia, esa sanidad, esos dones, esas bendiciones, por su gracia, por su favor inmerecido. No se pueden ganar ni merecer. Entonces cabe señalar que en vez de exigir sanidad, la gente venía a Jesús suplicando su misericordia y su compasión. Sí. No veían la sanidad como un derecho, sino como un privilegio de su misericordia que Él podía ofrecer. El hecho de que no podemos ganar las bendiciones de Dios ni tampoco la sanidad divina debe hacernos entender esto, la importancia de cultivar una vida en el Espíritu, porque el Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales y eso es una gran esperanza para el futuro, como dice Romanos 8:11. Entonces, en realidad, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día, dice la palabra del Señor. Y entonces esa renovación nos fortalece en la fe día a día. Es importante estar conectados entonces en una vida en el Espíritu para guardar una futura bendición gloriosa por toda la eternidad. Número 2, ¿cuál es una de las verdades o una verdad más de las que Dios quiere que sepamos a través de su palabra? Una verdad que nos ayuda para poder recibir la sanidad divina. Bueno, que la fe es un ingrediente principal para recibir sanidad. La mujer sanada que había padecido flujo de sangre por 12 años, Jesús le dijo: tu fe te ha hecho salva. Marcos 5:34. Pablo en Listra, cuando vio que su predicación había producido fe en el corazón de uno de esas personas para sanidad, a este hombre imposibilitado de los pies le mandó que se pusiese de pie y Dios lo sanó. Hechos 4:9 y 10. Entonces la fe se manifestó también en el centurión romano, que reconoció la autoridad de la palabra de Cristo cuando él le dijo que iba a ir a sanar a su siervo. Mateo 8:5-13. Y otro caso en la mujer cananea que creyó que Jesús tenía esa sanidad para su hija en Marcos 7:24-30. Así explica la fe de estas personas. El hecho de que la sanidad divina viene por fe se ve confirmando en el momento de que dice la palabra que no pudo hacer ninguna de estas sanidades en Nazaret por causa de la incredulidad. Marcos 6:5-6. Y también al pie del monte de la transfiguración, en Mateo 17:14-20, habla de cuando los discípulos no pudieron echar afuera un demonio de un muchacho y ellos dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. En Santiago 5:15 hay una promesa que la oración de fe hecha por los ancianos de la iglesia a favor de los enfermos salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces vemos lo importante que es la fe para recibir la sanidad de nuestros cuerpos. Hay que ir al Señor con toda nuestra fe, entregándole toda nuestra fe para creer en un milagro poderoso que Él pueda hacer en nuestros cuerpos enfermos.
Veamos entonces que es importante que cuando vamos a orar por alguien que está muy enfermo y con dolores en su cuerpo, vengamos a animarlo, a motivarlo en su fe. No lo reprendamos por su poca fe. Jesús no dejó desatendidos a los que tenían poca fe. Los animó, los motivó. Con paciencia esperó para que ellos se fortalecieran en fe. ¿Sabes? A algunos les es difícil expresar su fe, pero hay que animarlos. Algunos en ese momento no podían expresar su fe, pero Jesús los animaba. Los que están pasando por un momento difícil de dolor en su cuerpo, es difícil que se puedan concentrar, que puedan ser en el mismo nivel de fe como cuando estamos sanos. Por eso es importante que les motivemos, que les animemos cuando les llevamos la palabra, cuando oramos por ellos por sanidad. Jesús hizo varias cosas para ayudar a estas personas y así Él nos enseña. Dice la palabra que Jesús tocó a algunos que estaban enfermos en Marcos 1:41 y también les tomó de la mano para que se levantaran y los ayudó. En Marcos 1:31 dice que Él tomó de la mano a la suegra de Pedro que se encontraba enferma y la levantó. Él te toma de la mano, te levanta cuando no tienes fuerzas. Por eso nosotros hay que aprender cuando oramos por una persona, hay que animarla, hay que motivarla, hay que fortalecerla en la fe, pero hay que darle la mano también. Jesús hizo varias cosas para ayudarlos. Él puso también sus manos sobre ellos, orando por ellos, según Marcos 6:15. Ayudó a otros de diversas maneras hasta poner en acción su fe, les motivó a creer una y otra vez. Y más que nada para que obedecieran al mandato o a la palabra que Jesús les decía. Eso es muy importante. Entonces, vemos esta verdad importante que Jesús marca y es que la fe es un ingrediente principal para recibir la sanidad que Dios nos ofrece. Ahora, número 3. Otra de las verdades que Dios quiere que sepamos acerca de la sanidad divina es que la fe debe ser puesta en Dios y no en los medios que Él usa para sanar a las personas. Tiene que ser puesta en el Señor, no en los medios. Ya sea, por ejemplo, en hombres de Dios, que Dios les da dones de sanidad. Dios quiere que reconozcamos esos dones que vienen de parte de Dios y pongamos nuestra fe en Dios, no en la vida de los hombres que Dios usa para sanar a los enfermos. Dios es el blanco, el enfoque de nuestra fe para nuestra sanidad. También Dios no quiere que pongamos nuestra fe en la ciencia médica, aún con lo último de la medicina moderna. Él quiere que le atribuimos todo poder y toda la fe a nuestro Dios. Por ejemplo, hay un medicamento o una medicina que es muy efectiva y Dios usa mucho la ciencia de las medicinas, pero toda nuestra fe está puesta en Dios. Esa medicina se llama Proton, que consiste en un rayo concentrado y dirigido que se dispara directamente a las células de cáncer. Y eso es efectivo. Dios usó este medio para sanar a mi esposo de cáncer de próstata. Pero en cada intervención, oramos con fe al Señor para que cada intervención funcionara. Y Dios lo hizo posible así. Lo hizo que fuera eficaz. Y así fue. Dios obró y a Él le damos toda la gloria, la honra y la alabanza y nuestra fe puesta en nuestro Dios, porque Dios es la fuente de nuestra salud. Nos alegramos cuando Dios hace eso.
porque Él es la fuente de toda sanidad. Obra a través de los médicos también, pero damos gracias por su dedicación, pero ofrecemos continua alabanza a nuestro Dios, aún en todo el conocimiento de los doctores, su formación y sus habilidades. Los médicos no son la última palabra o el diagnóstico de enfermedades humanas. Podemos firmemente poner nuestra confianza en nuestro Dios, que es más capaz de darnos sanidad en una situación que se considera sin esperanzas. Entonces, la verdad que estamos tratando es que Dios quiere que nuestra fe sea puesta en Dios y no en los medios que Él usa para sanarnos. Número 4. La sanidad divina se cumplirá plenamente cuando Jesús vuelva. Sí, la sanidad divina se completará en su perfección. Vivimos en este momento entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. En su primera venida, a través de su vida, muerte y resurrección, Jesús proveyó la expiación o limpieza o sacrificio por nuestros pecados y sus consecuencias. En esta era, en este tiempo, se ve la sanidad divina, un don de la gracia de nuestro Dios, como una expresión de una anticipación en un evento futuro de la completa redención del cuerpo humano. En su segunda venida, lo que se inicia se consumirá, se cumplirá la salvación del pecado y de todos sus efectos, y en este periodo del que ya, pero no todavía, algunos son sanados instantáneamente, otros poco a poco y otros no son sanados. La Biblia indica que hasta que Jesús venga, gemimos, porque aún no hemos recibido la redención total de nuestro cuerpo. Sí, Romanos 8:23 nos habla que hay una esperanza gloriosa de una redención completa de nuestro cuerpo. Dios nos dará sanidad eterna para siempre. Pero vea esto, es muy importante. Dios no dará sanidad en un cuerpo mortal. Dios no dará sanidad eterna en un cuerpo mortal. Eso no concuerda, eso no se puede, es imposible. Es como echar vino en vasija vieja que se romperá y el vino se pierde. Pero si confiamos en Él y creemos en su promesa, Él nos dará un cuerpo nuevo. Nos dará un cuerpo inmortal que jamás se enfermará. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 21:4, vea esta promesa. Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, por supuesto, ni enfermedad. Todas esas cosas ya no existirán más. Solo cuando los muertos en Cristo resuciten y seamos transformados, recibiremos un cuerpo nuevo que es como su cuerpo glorificado. En 1 Corintios 15:42 en adelante. Aún los seguidores de Cristo gemimos con dolores, como el resto de la creación, dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Y esperamos con paciencia el cumplimiento de nuestra esperanza. El apóstol Pablo describe el cuerpo humano como templo, como templo del Espíritu Santo. Debemos de cuidar de él y evitar cosas que lo perjudiquen. Pero no importa lo que hagamos por este cuerpo, no importa cuántas veces el Señor nos sane, a menos que intervenga el rapto de la iglesia, un día este cuerpo morirá.
Pero la promesa y la realidad de la sanidad divina también es importante conocer esto. No excluyen el sufrimiento por la causa de Cristo y del Evangelio. Se espera que estemos preparados para seguir el ejemplo de Cristo, según Romanos 5:8. Tampoco debemos buscar la sanidad divina como sustituto de la obediencia a las normas de salud física y mental. No puedo someter mi cuerpo a trabajar 12 horas sin descansar. Esto me va a afectar. Jesús reconoció la necesidad que tenían los discípulos de alejarse de la multitud para descansar un poco. Marcos 6:31. Y recuerdas también, Jetro, el suegro de Moisés, le aconsejó que viniera a delegar algunas de sus responsabilidades para que pudiera soportar la tensión y guiar al pueblo de Israel. Esto lo encontramos en Éxodo 18:17 al 18. Entonces es muy entendible el consejo divino de la palabra. La sanidad divina tampoco es un medio de evitar los efectos de la vejez. La debilidad gradual de la edad avanzada llega. Y de esta habla Eclesiastés 12. Se explica de la manera muy acertada. Es la experiencia común tanto de creyentes como no creyentes. Entonces la sanidad está disponible para los ancianos, pero la parte del cuerpo que se cura normalmente sigue envejeciendo como el resto de nuestro cuerpo. No tenemos aún la redención completa en nuestro cuerpo. Algo importante. Mira, algo que podría dificultar la sanidad es si no estamos dispuestos a modificar nuestro estilo de vida para seguir los principios bíblicos. Juan 5:14 dice, Jesús encontró a un hombre en el templo y le dio la advertencia. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Si se ora por sanidad de una enfermedad venérea, pero la persona no se aparta de la práctica inmoral de su pecado, no puede sanar, porque no hay obediencia a la palabra del Señor. Si se ora por sanidad del pulmón por causa de que la persona fuma mucho cigarrillo, pero esa persona no cambia su hábito, no podrá sanar. O por una jaqueca que viene de no comer a la hora y descuidamos nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a estar orando por salud si no obedecemos las leyes naturales? También debemos conocer un punto muy importante, que es estar abiertos a la voluntad de Dios y a sus propósitos. Siempre Dios tiene un diseño de ayudarnos por amor y para nuestro bien, con la comprensión de que está más allá de nuestra capacidad de entender. Sea que nos sane ahora o que sea que no nos sane, Él siempre obra en su gran compasión con un propósito que no lo sabemos con exactitud. Reconocemos que ha habido abusos respecto a la sanidad divina. Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión una hermana que cuidaba a otra hermana que estaba enferma y esa hermana estaba enferma de sus manos. ¿Sabes? Ella no podía voltearse de la cama, no podía moverse, ni tomar una cuchara para comer su comida. Pero la persona que la estaba cuidando le exigía que tenía que esforzarse y hacerlo sola porque se supone que ella tenía fe en Dios para que la sanara. Ella lloraba pidiendo ayuda
pero se la negaba. Pero ¿sabes qué? A personas así Jesús les tomaba de la mano y las ayudaba para fortalecer su fe. No las retaba, no las humillaba. El Señor extendía su mano para sostenerlas, para ayudarlas a poder creer y llegar en una fuerza de su fe para ser sanadas. Yo te digo, con humildad confesamos que no entendemos todo lo referente a la sanidad divina. Pero entendemos que Dios en su misericordia nos ayuda siempre. No entendemos completamente por qué algunos son sanados y otros no. Ni tampoco entendemos por qué Dios permitió que martirizaran a Jacob y que Pedro fuera librado en Hechos 12. No obstante, la Escritura indica claramente que a nosotros nos corresponde predicar la palabra y esperar que la sigan las señales que Jesús dijo, incluso la sanidad divina. Por último, en la venida del Señor, cuando esto ocurra, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, según 1 Corintios 15, 54, habrá llegado la plenitud, la plena realización de la sanidad divina. Hago énfasis. Estoy creyendo y creo firmemente que Dios sana en este momento, sana en este tiempo. Pero explicamos varias verdades basadas en la palabra del Señor. Y Dios quiere que depositemos nuestra fe en Él para recibir. Ese es el centro del mensaje. Jesús vino a predicar salvación como vino a ministrar sanidad. Si te encuentras en este momento, en un momento tan difícil, pongamos nuestra fe en el Señor y pidamos con fe y humildad la sanidad que nuestro Dios ha prometido para nosotros. Que nos mantengamos esperando la respuesta abierta al propósito divino del Señor. Y mi querido amigo, la sanidad de tu alma es muy importante. Primero, haz de Cristo tu Salvador, para que le entregues tu fe a Él y pídele al Señor que te ayude a cambiar de los malos hábitos de tu vida. Y Él te salvará, pero también Él te sanará. Pongamos nuestra fe en el Señor en este momento. Levanta tu mano al cielo, que estás allí escuchándome. Levanta tu mano y únete conmigo en esta oración. Pidamos al Señor que sane nuestros cuerpos, que salve tu alma y que sane cada dolencia en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Padre bueno, en tu misericordia y en tu amor, tú has prometido sanar nuestros cuerpos, pero has prometido salvar nuestras almas, que es lo principal. Y gracias te doy, porque tú nos has salvado y también prometes sanidad. Te pido en este momento que ministres sanidad al cuerpo enfermo, toda dolencia. Señor, en el nombre de Jesús tú la sanas. Padre, fortalece. Padre, protege. Levanta, anima, Señor, con tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que tu nombre sea glorificado en este momento. Sana, Señor, toda enfermedad incurable. Tú eres la fuente de salud, tú eres la fuente de salvación. Señor amado, que esa fe que ha puesto mi hermano, mi hermana en ti, Dios amado, sea teniendo un efecto poderoso. Porque su fe, Señor, está enfocada en lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, Jesús. Tú eres la fuente de salud, tú eres la fuente de salvación. Sana, Señor, toda dolencia, toda enfermedad. Aún enfermedades, Señor, que son crónicas. Aún enfermedades que los doctores han dicho que no tienen remedio. Aún a aquel familiar, aquel hermano, aquel amigo, Señor, que se ha estado orando por mucho tiempo.
Padre, interven, Señor, porque tú eres la fuente de poder, porque tú eres la fuente de salud. Por tus llagas, Cristo, hemos sido sanados. Permite, Señor, que puedan sentir, Señor, el fluir del poder divino de la sanidad y que haya testimonio, Señor, que glorifiquen tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, que el poder tuyo fluya como en aquel momento, en aquella ocasión, cuando la mujer del flujo de sangre sintió que el poder de Dios le sanó todo su cuerpo y dio testimonio. Y tú dijiste, ¿quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. Padre, en el nombre de Jesús, sana toda enfermedad por la virtud sanadora que hay en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Has escuchado Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. ¿Deseas comunicarte con nosotros? Al 561-541-8002. Hasta la próxima.